Acá nos preguntan cómo hacer para que el resultado de nuestras acciones deje de importarnos. Somos como esclavos de esos resultados buscados. Principalmente lo que somos esclavos es de la ilusión, no tanto de algunos aspectos que podemos definir puntualmente, sino de la ilusión en general que abarca y engloba cada uno de esos aspectos. Por ejemplo, el estar pendiente o el que tenga tanta importancia el resultado de nuestras acciones, que resulte de nuestros movimientos, de nuestras propuestas, de nuestra actividad en la vida y otras tantas cosas a las cuales le damos muchísima importancia. Pero realmente esclavos somos de la ilusión. En la medida que nosotros vamos trascendiendo la ilusión, gradualmente quedamos desapegados del resultado de nuestras acciones, del resultado de todo aquello que vamos ejecutando. Porque en realidad nosotros tenemos una gran ilusión. La expectativa no es ninguna otra cosa que una forma, un formato de emisión de la ilusión. Cuando uno tiene expectativa, en realidad está transitando un formato de ilusión. Porque el ser, ¿qué sabe acerca del resultado de lo que está haciendo? De aquello que va a emprender, que emprendió, no sabe nada. Porque incluso a la hora de leer resultados, nosotros no tenemos idea cuáles son las energías de modo general e integral que una acción, que un sentimiento o un pensamiento ponen a circular en la vida planetaria. Entonces, a la hora de medir un resultado, nosotros somos miopes. Solo podemos observar lo que está ahí muy cerca nuestro, a partir de una acción, de un sentimiento, de un pensamiento. Y lo que es peor, generalmente lo que medimos y que creemos que son resultados es el retorno de eso. Es un retorno que también forma parte de una gran ilusión. Es lo que deja como impronta en nosotros la noción de la acción ejecutada, la noción del sentimiento emitido, del pensamiento emitido. Realmente la esclavitud nuestra es en relación a la ilusión misma. Por eso cuando se dice que tenemos que estar desapegados, soltar realmente el resultado de nuestras acciones, la frase completa es de nuestras acciones superiores, de nuestras acciones de servicio. Se dice para que nosotros podamos siempre quedar frente a la esencia, y que sea la esencia aquello que realmente tenga importancia para nosotros. Nosotros le damos importancia excesiva a los resultados de acciones propias y ajenas, a derivaciones, de impacto que recibe todo eso, o supuestamente recibe en esta realidad que componemos, porque no podemos dejar de proyectar acerca de lo que no sabemos ni entendemos. Por eso, a la hora de ejecutar una acción de servicio, se necesita la mayor alineación. A la hora de estar ante el resultado de la acción, también la mayor alineación, la mayor sintonía posible, el mayor desapego posible. Nosotros estamos apegados al mundo de la ilusión, no a algo en particular, a la ilusión misma. No podemos dejar de condimentar con fuerte ilusión todo aquello que nos rodea, todo lo que planificamos, todo aquello con lo cual nos comprometemos. Ese es nuestro problema. Entendiendo eso, automáticamente nuestra expectativa respecto al resultado de las acciones se va diluyendo. Cuando la mente deja de comprometerse tan fuertemente con la ilusión, la mente puede estar asistida internamente para ver cuál es el verdadero resultado, para lo cual fue una herramienta. Cuando nuestro campo psíquico realmente puede estar abierto a la vida interna, entonces realmente ahí ve con otros ojos todo. Me confunde el tema servicio y ayuda. Entiendo que los dos tienen que ser desde el desinterés propio, pero aún así me confunde que una se apruebe y la otra se descalifique. No sé qué se entiende por aprobar o descalificar. Hay una etapa donde a la conciencia humana se le plantan claramente parámetros, se le plantan claramente algunas energías para que ella empiece a entender de qué modo hacer la transición que le corresponde, porque nuestra conciencia está en continua transición. De hecho, ¿qué son las iniciaciones sino una transición continua que nuestra conciencia vive? Nuestra conciencia internamente se está desplazando de un nivel al otro, vive una ceremonia de desplazamiento continuo. Entre uno y otra iniciación lo que hacemos es profundizar
la energía con la cual entramos en contacto. Profundizar significa dominar leyes de ese nivel. Entonces continuamente estamos haciendo ese desplazamiento de un nivel al otro, de un nivel para el otro. Estos parámetros que hoy estamos recibiendo para diferenciar voluntarismo de servicio, buena voluntad de servicio, simplemente ganas de ayudar, con estímulos internos que pueden revertirse o pueden llevarnos a verdaderas acciones de servicio. Esto también es un desplazamiento para nuestra conciencia. Claro que es un proceso interno, y consumarlo significa aprender a reflejar, del modo que corresponda a cada uno de nosotros, este desplazamiento interior. También nuestra conciencia externa tiene que comenzar a hacer eso, a reflejar, a espejar gradualmente todo ese proceso. En una etapa de la humanidad, donde los seres no hacían nada por nadie, sino simplemente por su familia, por su horda, o por algún ser que les caía simpático, la ayuda voluntaria, el voluntarismo, formaba parte de un aprendizaje, de una gran decisión. Dejar de tomar lo que quisiéramos por medio de métodos positivos o negativos, pero siempre con la finalidad de beneficiarnos exclusivamente. Entonces el voluntarismo, una forma de positivismo instalado en la personalidad, que así todo dependía del estado de ánimo, de la capacidad de poder sobrellevar aspectos de nuestro carácter en particular, que estamos hablando del ciclo anterior, eran muy pocos los seres que tenían pulido el carácter. Entonces el voluntarismo, la ayuda, eran cosas que fluctuaban continuamente. Por eso, antiguamente, las alianzas entre hordas, entre pueblos, entre reinos, entre enemigos y entre amigos, se quebraban continuamente. Y esto tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, porque las alianzas de un reino no dejan de reflejar la sumatoria de las voluntades individuales, incluso del siervo o del esclavo más ignoto de ese reino. En definitiva, en una condición acumulativa, una sumatoria refleja de las condiciones de un estado, de una ciudad-estado, de un reino, de un imperio. La humanidad siempre mostró esa fluctuancia de querer generar cosas, de romperlas inmediatamente, de ofrecerse a la vida única, de quitar ese ofrecimiento. Eso siempre pasó por el voluntarismo, por el deseo de ayudar, que nuestro cuerpo emocional fuera el que determinara realmente qué quisiéramos hacer. Porque el deseo de ayudar es lo que nosotros deberíamos tener en cuenta. Cuando nosotros lo que hacemos, lo hacemos desde el deseo de ayudar, desde el deseo de concretar tal cosa, desde el deseo de hacer tal otra, ahí vamos a tener una complicación muy grande. Porque el cuerpo del deseo es un cuerpo que no sabe nada de la necesidad. Porque se centra principalmente en esto, del impacto que promueve en él la realidad externa, el mundo de la forma, de algún modo algunos aspectos de las leyes materiales, y lo que él opone a ese impacto, o lo que él presenta a ese impacto, un movimiento de deseo, que puede ser en algunas etapas de la evolución totalmente negativo, en otras regularmente negativo, para pasar a ser regularmente positivo, y más adelante positivo. Pero no sirve para expresar la voluntad despierta interna. No sirve el voluntarismo. Y cuando nosotros en esta etapa de la transición decimos tengo ganas de ayudar, lo que estamos diciendo es mi cuerpo de deseo, mi cuerpo emocional o mi voluntad material tiene ganas de hacer tal cosa. Aunque no se utilice el término ganas, aunque no se utilice el término deseo, está enmarcado, es tácito. Realmente está ahí, está incluido. Es implícito eso. El servicio es la capacidad de sintonizar la voluntad interna y en el grado que corresponda a nuestra evolución, liberarla en nuestras acciones, en nuestros sentimientos, en nuestros pensamientos. No hay servicio cuando el voluntarismo está actuando. Y hay seres en esta transición planetaria que alternan entre el voluntarismo y un acercamiento a la ley de servicio, porque gradualmente están siendo preparados para vivir internamente, acorde a algunos aspectos básicos de la ley interna, quiere decir algunos aspectos básicos de las leyes del alma. Y están siendo preparados,
y no pueden transitar de otro modo esa etapa, porque es la preparación interna lo que va a determinar que el ser pudiera hacer eso de un modo diferente, con una cualidad diferente. Entonces nos encontramos entre quienes hoy aplican el voluntarismo porque no pueden aplicar otra energía, y quienes aplican el voluntarismo bajo ley de inercia, que aunque internamente están siendo acercados al conocimiento de leyes en particular, que no son las materiales, sino las leyes, por ejemplo, las cuales responde la conciencia interna inmediata, el alma, o que están siendo acercados gradualmente a comprender los estímulos internos y hacerlos propios, bajo ley de inercia, impiden ese proceso, y el voluntarismo sigue ahí como una herramienta fluctuante, como lo que es, como una herramienta irregular, que puede apuntar hacia un conjunto de elementos, pero no puede definir la verdadera necesidad dentro de ese conjunto. Entonces nos encontramos que cuando el ego opera bajo voluntarismo, dentro de ese gran conjunto donde posiblemente esté la necesidad de atender, él solamente apunta a aquellas cosas que le resultan más cómodas, familiares, fáciles de desenvolver y, de paso, que le dejen algún rédito personal, que puede ser material concreto, dinero, bienes, o puede ser fama, gloria, algún tipo de beneficio en cuanto a la honra que él represente después de haber hecho eso, o con la cual se revista su conciencia egoica. Servicio es la energía de la conciencia interna ya encontrando en la personalidad una herramienta de manifestación. La personalidad que percibe que existe una realidad interior y se abre a ella, luego gradualmente busca ser la voluntad de esa realidad interna, de esa fuente interna. Y a medida que se sostiene, orientándose de un modo cada vez más preciso a esa fuente interior, y que acepta los estímulos internos como propios y como ineludibles, eso es servicio. Revertir todo eso que capta a través de su orientación, de su persistencia hacia la vida interna como núcleo que tiene que ser de algún modo bendecido, bautizado, nutrido, abastecido por energías internas, volcarlo hacia la materia. Eso es servicio. ¿Y por qué la persona aquí debe estar diciendo descalificar? No se descalifica la ayuda, porque el servicio también puede definirse como ayuda, como asistencia. Solo que hay una ayuda que proviene de la especulación de la conciencia en la observación del mundo material, y hay otra ayuda que es la apertura de la conciencia a los mundos internos y permitir que los mundos internos encuentren en ella una herramienta. Todo es ayuda al planeta. Todo es asistencia al planeta, solo que una asistencia es de corte superior y la otra asistencia es meramente de corte positivo. Y el riesgo que se corre en un planeta en transición, que está siendo invitado a una síntesis, a una verdadera economía de energías, al operar bajo este aspecto del voluntarismo, de la ayuda desde la óptica de la personalidad, es que la verdadera necesidad nunca sea atendida. Este es el gran problema. No es que va a ser atendida con demora. Si fuera atendida con demora, sería menos grave todavía. Pero el tema es que no va a ser atendida ni siquiera con demora, a medida que la situación planetaria empeora. Nuestra capacidad desde la personalidad de observar la necesidad y saber por dónde comenzar a asistir la vida planetaria, lo que para nosotros ya significaría por dónde comenzar a asistir el plan evolutivo, va sufriendo una distorsión cada vez mayor, inmensa distorsión. Porque la situación planetaria empeora, y si nosotros seguimos dejando en manos de nuestro cuerpo emocional y de nuestro cuerpo mental la decisión de qué hay que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, es un gran error. Nosotros no podemos dejar en manos del cuerpo emocional y del cuerpo mental la determinación de qué tiene que ser asistido, cómo tiene que ser asistido, cuándo tiene que ser asistido, porque el cuerpo emocional y el cuerpo mental se comprometen tanto con el retorno que ofrece el juego de fuerza de la materia a lo que ellos son en realidad como tela energética, que es imposible que un cuerpo mental y un cuerpo emocional identificados con lo que está ocurriendo en la vida planetaria puedan determinar cómo asistir la vida planetaria.
Porque hoy estamos definiendo una gran cantidad de acciones kármicas, se están definiendo una gran cantidad de retornos kármicos, débitos kármicos desde hace muchísimos ciclos y ciclos, decenas, centenas de encarnaciones, no solo por este medio planetario, porque no somos terrestres, ninguno de nosotros somos terrestres. Para llegar a este estado de conciencia humano hay que pasar por toda una cadena y experiencias planetarias en distintos sistemas. Con todos esos retornos ahí, quien se limitara a responder a las pseudo necesidades en base al impacto que generan lo que los seres estamos padeciendo en este plano, estaría haciendo un trabajo mero de ilusión. Cuando el alma despierta a partir de cierta iniciación, a partir de la tercera iniciación, el alma despierta y entra en una especie de sintonía y de participación cada vez más estable con los grupos internos, con el grupo interno al cual energéticamente ella pertenece. Entonces, a partir de ahí, el alma está en condiciones de recibir concretamente parte de las necesidades planetarias en forma de esclarecimiento para que ella ensaye la asistencia de esas necesidades. A medida de que el alma se compromete con la energía de su grupo interno y con lo que la conciencia planetaria va revelando a través del grupo interno, a esa alma que se está incorporando a ese patrón de energía, ella va teniendo el voltaje suficiente, gana el voltaje suficiente para impactar las fuerzas materiales donde está operando mediante vehículos como el mental, el emocional y el físico, y está en condiciones de llamar la atención a la energía reencarnante, al ego que está ahí en posesión de esos vehículos. Recién cuando el ego capta esa energía interna que comienza a influenciarlo y él se abre esa influencia y a cumplir los designios de esa influencia, es que puede llegar a tener gradualmente alguna noción de lo que es la verdadera necesidad en este plano. Porque el alma recibe de la síntesis de su grupo interno, envío propio de la conciencia general del planeta, de la jerarquía del planeta, el grupo interno, qué es lo que debe ser asistido en la materia. El alma lo sintetiza y lo ofrece a la personalidad, al ego, y el ego, si responde, ahí por primera vez está asistiendo necesidades. Por primera vez los vehículos en este nivel están sirviendo. Todo lo que hicieron antes fue una preparación. Hacer algo por alguien que estaba necesitado, recurrir a algún tipo de mecanismo para solucionar un tema, echar mano al conocimiento básico material para definir algunas soluciones en este plano. Todo eso fue una preparación, pero no para que se eternice y para que se extienda en la utilización de ese mecanismo, sino como una verdadera preparación. Cuando la fuente interna empieza a ser reconocida, toda esa preparación tiene que vivir una transmutación. La ductibilidad de manejo de los aspectos materiales básicos tiene que pasar a ser una herramienta de la vida interna. Todo lo que ensayó acá, con esas fuerzas del voluntarismo y del positivismo, todo eso, todos esos mecanismos que tuvo que desarrollar, que tuvo que armar, que tuvo que aceitar, porque esos son los mecanismos del consciente izquierdo, en la contraparte más elevada a lo que es la mecánica de asistencia de las fuerzas materiales. Todo eso es consciente izquierdo. Todos esos mecanismos que tan bien desenvolvió mediante el voluntarismo, el razonamiento, el análisis, la especulación, la comparación, tiene que reorientarlos a la vida interna para que por primera vez puedan ser empleados por la energía interior bajo una ley que hasta ese momento para la conciencia material era desconocida o malinterpretada, la ley de servicio. Servir es solamente asistir lo que desde los mundos internos, lo que para la realidad interior, lo que para la conciencia planetaria, lo que para la jerarquía, lo que para nuestra mónada, nuestra alma, y para las leyes internas son verdaderas necesidades. Y las prioridades de esa asistencia también son marcadas internamente. A una persona le puede mostrar una gama vasta de aspectos de la vida planetaria que tiene que ser asistida, y no solo ese reconocimiento basta, tiene que estar abierto con mucha atención a no caer en la tergiversación del orden de asistencia, porque también ahí anularía el servicio. Muchas veces como una prueba de sintonía y de estabilidad,
al ego encarnado, se le muestran 2 o 3 elementos, 4 elementos, 4 situaciones, 4 energías diferentes que representan la asistencia a la vida planetaria. Y él está probado ahí. A ver, ¿a dónde quiere echar mano primero? ¿Probado en qué sentido? También tiene que aprender a sintonizar las prioridades dentro de todo eso que se le está mostrando que realmente conforma la asistencia al plan evolutivo. Hasta en eso tenemos que tener cuidado. Hasta en haber reconocido que ciertas cosas que están claras en nuestra conciencia forman parte del servicio a desenvolver, pero tenemos que tener mucho cuidado de cómo ir asistiéndolas, por cuál comenzar, cómo seguir. En algunos momentos la energía estimula a cerrar un ciclo de asistencia a esta cuestión sin que se haya terminado nuestra relación con ella y comenzar con otra cosa, y luego volver para acá y hacer un tejido de energías. Y así realmente nos vamos flexibilizando ante el flujo de energía interna, que no es rígido como nosotros, que a veces colocamos la conciencia en algo y vamos como el toro a la capa. Entonces así nos tenemos que ir flexibilizando. Nadie sabe por qué la energía puede presentar particularmente una cuestión para ser asistida y aquella otra que nos parece tan importante que quede de lado. Si la energía nos dice asistir esta y aquella realmente es importante, puede ser importante en otra etapa, o puede ser importante y ya está viniendo quien la tiene que asistir y no nosotros. Hay muchos aspectos que tenemos que empezar a tener en cuenta a la hora de hablar de servicio, a la hora de decir que estamos donados al servicio, como por ejemplo esta cuestión de que aquello que nos toque hacer nos guste o nos disguste. Porque tanto gusto como disgusto terminan siendo, en el fondo, ninguna otra cosa que la intervención de nuestro cuerpo emocional a la hora de estar ante lo que tenemos que realizar como acción de servicio lo más neutros posibles. Si nos ponemos a pensar la gran responsabilidad que significa trabajar para el plan evolutivo, se puede llegar a sentir una gran presión. Todos estamos listos para sobrellevar esa responsabilidad que exige la ley de servicio. ¿Cómo se sobrelleva en caso de resultarnos traumático el proceso? Cuando un estímulo genuino, interno, lo vivimos traumáticamente, lo que nosotros tenemos que entender ahí es que estamos de algún modo sirviendo a 2 señores. Todo estímulo interno, genuino, que llega a nuestra conciencia para que nosotros asistamos el plan evolutivo, la vida planetaria, para que ejecutemos una verdadera acción de servicio, no puede imprimir traumatismo en nosotros, no puede emerger como traumatismo en nosotros. Emerge como traumatismo en nosotros cuando todavía estamos repartidos, cuando todavía estamos divididos, cuando todavía la genuina decisión de entregarnos a la asistencia al plan evolutivo, a la vida interna, no está suficientemente establecida en nosotros. Claro, si no estamos realmente donados a la vida interna, si realmente no tenemos esa vida interna como única meta por sobre todas las demás, podemos vivir traumáticamente un estímulo interno. Y alguien puede decir, ¿cómo puede ser que reciba un estímulo interno alguien que está dividido, que sirve a 2 señores? Hay una etapa donde hay que dividir las aguas. Hay una etapa donde el ser tiene que aprender a definir, incluso quebrándose, rasgándose en conciencia, tiene que definir de qué lado quedar. Y a muchos seres les llegó esa hora en la superficie del planeta. Muchísimos seres están viviendo ese proceso, están pasando por ese tema. Puede haber un estímulo interno que llegue para asistirnos incluso en esa determinación. Si no llega un estímulo interno en algunos casos, el ser no está puesto lo suficientemente a prueba para dejar determinado tipo de acciones o procederes y volcarse a la energía y en la dirección que el estímulo interno está proponiendo. Entonces ahí se puede vivir traumáticamente. Y también se puede vivir traumáticamente cuando el ser, aunque no esté repartido
entre dos fuerzas, entre dos tendencias, aunque ya esté volcado lo suficiente a la vida interna, él crea que su potencial es aquello que lo reviste y no aquello que está siendo revestido. Nuestro potencial es aquello que está siendo revestido y no aquello que nos reviste. Nuestro potencial es la esencia que está presente en nosotros, la esencia que está presente en estos cuerpos, en estos vehículos, la esencia profunda, la conciencia interna que está presente en ellos, y no el revestimiento de esa esencia interna. Entonces, cuando el ser confunde el potencial del revestimiento y lo identifica como su propio potencial, lo confunde con el potencial interno, entonces, claro, un estímulo interno le puede parecer grande, le puede provocar vértigo, puede creer que es imposible atender eso o enfrentarse a eso. El ser está tan comprometido a veces con su cuerpo mental que él cree que es un cuerpo mental, con su cuerpo emocional que él cree que es un cuerpo emocional, con su cuerpo físico porque él cree que es un cuerpo físico. No es nada de eso. Eso es una ilusión, es un compromiso falso, una muletilla en algunos casos, algo que el ser incluso alimenta porque es más cómodo vivir así. Se saca responsabilidades de encima, pero no hay forma de sacarse responsabilidades de encima. Eso no existe. La ley interna tiene todo el potencial para demostrarnos que no hay forma de rehuir lo que en cada ciclo y etapa la conciencia tuviera que enfrentar y con lo cual tuviera que empezar a ensayar. Si el ser entiende que su verdadero potencial es interno y que el secreto está en ofrecer todo a la vida interna, para que sea esa vida interna la que opere a través de él, va a entender que cualquier estímulo que le esté señalando una acción de servicio no es como un general que se sube en la montaña y dice, andá y pelea al soldado. Y el general se queda en la montaña. No. La vida interna está en cada batalla. Y si tenemos la posibilidad de permitir que sea ese el soldado que pelee por nosotros, entonces vamos a entender la diferencia de lo que es el potencial de la personalidad del potencial de la vida interna. La vida interna nos indica un campo de batalla y va al frente si la dejamos. Ahora, si nosotros no avanzamos porque creemos que somos nosotros los que tenemos que combatir, entonces la vida interna no puede asumir el combate. Ese es el guerrero que tiene que combatir por nosotros. La propia conciencia interna siempre está ahí para asumir el combate. Y asume el combate del modo más elevado posible, que es combatir sin combatir. Es una técnica de combate perfecta. La vida interna no combate con las fuerzas involutivas, no le presenta batalla. La vida interna ceremonia una disolución donde las fuerzas involutivas están momentáneamente teniendo injerencia o hegemonía. La vida interna diluye situaciones, no las enfrenta, porque no hay nada que se pueda enfrentar a la vida interna. A la hora de recibir un estímulo, nosotros lo que estamos recibiendo es una invitación de unificar nuestra conciencia en un único movimiento de energías destinado a armonizar ese campo de la existencia material, que forma parte de este campo general de la vida planetaria, no es otra cosa. Nadie podría vivir traumáticamente una invitación a servir a la vida planetaria si ya está listo para eso, y de hecho tiene que estar listo, porque si no la invitación es falsa. ¿Quién la cursa? Puede haber invitaciones falsas. La ambición espiritual genera invitaciones falsas, por ejemplo. La gente que tiene ambición espiritual continuamente recibe de la fuerza del astral, de la fuerza de la capa psíquica, de la fuerza del mental planetario, invitaciones falsas para enfrentar, para asumir, para desarrollar cosas, para desenvolver cuestiones con las cuales no tiene no solo nada que hacer, sino que no tendría posibilidad ninguna de ir adelante. Pero cuando realmente uno recibe una invitación, quiere decir la invitación es genuina, si nosotros estamos abiertos a cumplir con eso, todo se da por añadidura, como decía el instructor Jesús. Aprendí a no comprometerme mucho con las situaciones y corto vínculos y lazos cuando las cosas se ponen densas. Esto no me significó, como yo esperaba, algún alivio en mi paso por este planeta. Por el contrario, cada vez veo más grave la crisis del planeta y la encuentro reflejada en lo que continuamente se cruza en mi vida.
Sé que esto es lo que me toca vivir, pero de todos modos, si me llega un cable que me permita entender más y mejor, lo voy a agradecer. Creo que evolucionar radica en más cosas que lo que imaginamos. Y le surgió el sabio, el profeta de adentro. Evolucionar radica en muchas más cosas de lo que todos nosotros imaginamos. Si nosotros hacemos de cortar vínculos y lazos una mecánica racional, va a pasar a ser un desastre gradualmente nuestra existencia. Porque no existe nada en términos doctrinarios que hoy pueda ser habilitado como óptimo. Puede dar resultado 10 minutos, pero todo aquello que nosotros utilicemos mecánicamente a la hora de enfrentar la vida y las situaciones planteadas por la existencia, vamos a empezar a desequilibrarnos, porque eso no forma parte del aprendizaje que hoy está siendo estimulado en nosotros. En nosotros está siendo estimulado otro aprendizaje, que sea la vida interna la que encuentre en nosotros una herramienta para asistir las situaciones. ¿Cuántas cosas se ponen densa? ¿Por qué? Están siendo la prueba que la vida quiere colocar para nosotros. Se pone densa, cortamos, me voy, abro la valija, o me voy, meto la cabeza bajo de la arena como el avestruz. Y eso no es la forma de enfrentar este entrenamiento valioso que nos están proponiendo desde el mundo de las energías. Porque es desde el mundo de las energías que todo se pone denso. Porque cuando una situación se pone densa, desde el mundo de las energías están permitiendo que eso sea así. Cuando una situación tiene un carácter en particular, desde el mundo de las energías, de los niveles internos de la vida, eso está siendo respaldado para que momentáneamente, transitoriamente, tenga esa cualidad, esa condición. Hay momentos donde la energía va a decir, corte y salga. Y hay momentos donde la energía le va a decir, ni loco toque la tijera. Otra vez la guía interna, otra vez el discernimiento interior, otra vez la intuición, otra vez el consciente derecho, otra vez asistir las necesidades. Si me voy sin asistir una necesidad que necesita de mi participación, ahí no estoy sirviendo, ahí estoy eligiendo, ahí estoy especulando, ahí estoy racionalizando. Ahí estoy buscando mi beneficio, mi tranquilidad, mi paz, que no es paz, porque si depende de situaciones externas no es paz. Aquel que corta algo buscando paz, no va a encontrar paz. Las leyes internas dicen, ni la paz ni la armonía dependen de situaciones externas. El ser que está haciendo experiencias en la materia tiene que captar esa instrucción de la vida interna. Las situaciones externas no son aquellas que hacen que paz o armonía sean o no posibilidades ciertas para usted. Si usted quiere paz y armonía, entra en sintonía con los rangos de existencia donde paz y armonía son energías definidas, estables, que no pueden ser disueltas, porque son principios universales en ese plano, en ese nivel. No pueden ser disueltos. Y esto es lo que nosotros tenemos que aprender a ver. Esta doctrina que tiene la persona que está acá preguntando, tírela a la basura. Y no ponga un molde rígido para cada situación. Y no se deje influenciar por el ánimo que puede intentar surgir en cada situación. Tenemos que aprender a ser pacientes. Tenemos que aprender a estar ante el impacto de la realidad en nuestro cuerpo psíquico con la menor fluctuancia de ánimo, con la menor alteración de carácter. La paciencia es esa condición desde el mundo interno visto. La paciencia es esa condición desde la óptica interna. Estar ante el impacto de la realidad, ante el impacto de las situaciones, de los distintos juegos de fuerza de la materia, sin fluctuancia de ánimo y carácter. Eso es paciencia, definido internamente. Cuando nosotros estamos en un acto de paciencia, en un ejercicio de paciencia, estamos ante lo que la vida pone, sin que sea nuestro estado de ánimo el que defina el tratamiento de la situación. Si nosotros tenemos esa capacidad de no permitir que sea nuestro estado de ánimo y nos mantenemos en el ejercicio de la paciencia, ese ejercicio se vive como una condición bajo un aspecto reflejo.
lo vivo y ayudo a otros a vivir de ese mismo modo. Quiere decir, a comprender la energía de la paciencia. Cuando ejerzo la paciencia genuina, la proyecto y la pongo a disposición de otros. Entonces se torna mucho más viable la flexibilización de la interacción de elementos dentro de una coyuntura a partir de eso. Sentir indignación por las injusticias que suceden en el mundo es un sentimiento en línea con lo evolutivo. Si realmente el ser percibe que aquello es una injusticia, podría ser que siente indignación. La indignación es una energía que forma parte del vocabulario del cuerpo emocional. Y nosotros, gradualmente, tenemos que entender que el cuerpo emocional tiene su lenguaje. En algunos momentos, nuestra personalidad puede utilizar el lenguaje del cuerpo emocional para manifestarse, del cuerpo mental para manifestarse, del cuerpo físico para manifestarse. Tenemos que estar bien flexibles. La indignación ante verdaderas injusticias forma parte del lenguaje del cuerpo emocional. Gradualmente, a medida que nuestro cuerpo emocional empieza a responder a las energías internas, esa energía de indignación también se va sublimando y va teniendo otras cualidades y características. Tiene otra perdurabilidad, no está acompañada por pensamientos negativos. Cuando la energía de la indignación es una energía que vuela de un modo muy denso, se libera de un modo muy denso, compromete exageradamente el cuerpo mental, que a su vez libera una cantidad de pensamientos tremendos. Gradualmente todo eso se va alineando, se va elevando, se va sublimando, y tanto el cuerpo mental como el cuerpo emocional, ante la injusticia, encuentran otros modos de correspondencia, hasta que, sin perder el lenguaje, pero sí sublimándolo, el cuerpo emocional y el cuerpo mental, abiertos a la vida interna, encuentran el mejor de los caminos y la mejor forma de atender las injusticias, que es bajo la influencia y la dirección de la conciencia interior. La persona dice cómo tiene que actuar en relación a esta alimentación vegetariana si su familia come carnes. Y cuándo es necesario preparar esos alimentos para esas personas. O sea, en qué momento, siendo uno vegetariano, se justifica preparar alimentos donde haya cadáveres y qué hacer con eso. O sea, cómo define uno si realmente le corresponde o no. Otra vez el mecanismo intuitivo, otra vez el discernimiento genuino, el estar abierto a la propia conciencia interna. Hay momentos donde un ser tiene que cocinar para una persona que es carnívora, que es caníbal, del mismo modo que cocina para su perro, que todavía es caníbal. Porque realmente hay personas que, al igual que algunos perros, no pueden abandonar la carne. Aunque ya hay perros que están en condiciones de abandonar la carne mejor que muchas personas en este planeta. Porque muchos perros están ya preparándose para individualizarse, quiere decir, para ingresar en un ciclo venidero al reino humano. Aquí, por ejemplo, los perros comen carne bajo el formato de harina de carne en pequeñas proporciones, mediante alimento balanceado. Ya les retiramos la carne en formato de cadáver, la carne fresca o la carne cocida o la carne que huele a presa cazada. Solamente un pequeño porcentaje de esa pequeña ración de granulado tiene carne. Lo demás son cereales, vegetales que están mezclados en ese granulado mismo, y ese granulado es colocado en baldes con arroz, con cereales, con verduras, con hortalizas. O sea que lo que comen estos animales de carne es mínimo, muy poco. Percibimos por ahora que es así, no sabemos más adelante, capaz que haya que retirarles incluso estos granulados. Una persona tendría que estar asistida internamente para saber si le corresponde cocinar cadáveres para su familia. Hay familias que necesitan que el vegetariano, el primer vegetariano de entre ellos, haga punta y diga:
yo no cocino más carne, estimulado internamente, la comida en esta casa va a ser estrictamente vegetariana o lacto-vegetariana. A la semana se adaptaron, están todos contentos comiendo comida vegetariana. Esos seres estaban listos para esa transición, aunque no tenían la capacidad de percibir que estaban al borde de un cambio. Pero están los otros, los que, si no se les cocina cadáveres, lo linchan al otro y se ponen en esa posición. Porque se puede seguir desglosando esto. Es una baraja que tiene infinita cantidad de cartas, no tiene una cantidad rígida de cartas, las posibilidades. Podría ser que una persona no le haga comida a estos se enojan, se hacen su propia comida y que eso esté bien. Que tenga que empezar a haber una separación, que vaya a saber por qué la energía está proponiendo la separación, que en este caso empieza por la mesa y que después puede seguir por otras tantas actividades hasta que un ser que está listo para ligarse a otras experiencias evolutivas puede terminar saliendo de ese núcleo familiar o limitando particularmente su contacto o su interacción en ese núcleo familiar. Puede haber muchos motivos por el cual una persona puede estar ahí puesta por la vida a enfrentar esta situación. ¿Soy vegetariano o soy vegetariana? ¿Tengo que cocinarle sí o no a mi familia? Bien, entonces, sintonía interior. Porque por capricho nadie colabora con nadie. Un vegetariano que se pone caprichoso y dice, acá no se come más carne, está equivocado. Y un vegetariano indiferente que dice, yo no como más carne porque quiero estar bien, si los otros quieren seguir comiendo carne, se las cocino, también está equivocado. Ser o no vegetariano no es un acto egoísta ni un acto individual. Es tal vez uno de los actos que refleje de un modo más práctico la asistencia a los reinos en el planeta y la cooperación entre reinos en el planeta. Entonces, a la hora de determinar si tenemos que seguir cocinando o no, en caso de que uno sea el cocinero, porque también están aquellos otros que pasan por una situación muy difícil, no son el cocinero pero son vegetarianos, y llegan y está la comida hecha. Entonces, de un modo así medio irónico, con una cara olvidadiza, la madre, el padre, la abuela dice, ay, me olvidé de hacerte tu ensaladita, bueno, comete un churrasco hoy. Y no, abuela, no, papá, no, mamá, yo decidí no comer más carne. Mañana, si me acuerdo, te hago el arroz integral. Entonces, la situación se torna difícil siempre, sea el cocinero o no sea el cocinero, el que está en un núcleo familiar, donde no hay homogeneidad evolutiva, o por lo menos, si hay una cierta homogeneidad evolutiva, no está transferida a las características de la personalidad, a los patrones de conducta de la personalidad. Un vegetariano que tiene indicación interna de seguir cocinando a su familia con cadáveres en caso de que él sea el cocinero, no se mancha porque la indicación interna está generando neutralidad kármica. La neutralidad kármica surge y se impone cuando un ser obedece un estímulo interior y lo vuelca en las acciones, sentimientos y pensamientos. Pero si ese vegetariano está estimulado internamente a no cocinar cadáveres para su familia porque no le corresponde hacerlo, porque por algo que la vida interna considera y que no tiene por qué compartir la vida interna con nosotros. La vida interna no hace intercambio con nosotros, no es un trueque. No, la vida interna tira un estímulo y nuestro trabajo es aceptarlo. Si un vegetariano que está siendo estimulado a no cocinar cadáveres en su casa, cocina cadáveres, se está comprometiendo kármicamente de modo negativo con los reinos de este planeta, básicamente con el reino animal. Si él tiene indicación interna de hacerlo, su acción es neutra porque él respondió a la vida interna. Las acciones positivas o negativas proceden del accionar del cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo etérico físico. Toda acción que genera karma, positivo o negativo, es acción de los cuerpos de la personalidad. Mientras que todo estímulo interno que sea respetado y asumido por los cuerpos de la personalidad generan karma neutro, quiere decir no generan karma. Se puede decir que han descubierto en esta forma de alimentación
la cura contra la obesidad y el sobrepeso. Lo que se puede decir que entendemos en Sierra del Cielo de a poquito y cada vez más es que tenemos que sustentar una actitud. La alimentación de Sierra del Cielo es una alimentación que reúne todas las características evolutivas deseables. Si el ser está ante la alimentación en Sierra del Cielo, con la actitud que tiene que estar, que es de interiorización, de atención al interno, una actitud de servicio, ante el alimento y ante lo que la vida coloca, entonces el resultado al alimentarse va a ser ir encontrando equilibrio. No tiene por qué esta alimentación llevada adelante con la actitud correspondiente generar ninguna otra cosa que equilibrio. Lo único que puede generar el tipo de alimentos que tenemos en Sierra del Cielo es equilibrio. Aquel que come con la actitud adecuada, aquel que vive la ceremonia de la alimentación adecuadamente, lo único que va a encontrar en esa alimentación es equilibrio, es un ofrecimiento de equilibrio, en el sentido que los alimentos materiales, incluso teniendo limitaciones, ¿no?, pueden ofrecer cierto tipo de sustento. El régimen de Sierra del Cielo obedece a pautas energéticas, que nosotros podemos ir alternando, podemos ir reorientando, podemos ir modificando a lo largo de ciclos y etapas según nos va mostrando la energía. Pero obedece estrictamente a pautas energéticas y no estéticas, ni siquiera de salud. Nosotros no tenemos esta alimentación para beneficiar nuestra salud. Tenemos esta alimentación porque una genuina alimentación es un centro de convergencia, una ceremonia de convergencia para la interacción y la cooperación entre reinos. Cuando aquí nosotros nos sentamos a comer, quien pudiera ver en profundidad la situación, vería una cantidad de reinos convergiendo en una ceremonia, ofreciéndose lo que solo entre ellos pueden ofrecerse cuando un estado de conciencia impera. Cuando un estado de conciencia está instalado en quienes viven la alimentación, ya no como un mero acto egoísta, sino como un verdadero acto de servicio de la vida planetaria. Una alimentación adecuada, correcta, es una alimentación que nosotros hacemos, es un acto de alimentación para este universo planetario que conformamos. 2 o más hierbas en la preparación de una infusión. Es necesario que sean compatibles. Depende qué se busque, depende qué estemos nosotros percibiendo, cuál sea la necesidad de asistir, depende incluso el ciclo, la etapa de la humanidad, la característica puntual de quienes van a ser destinatarios de esas hierbas. Depende quién las va a manipular, quién las va a recibir. Convencionalmente hay ciertas cosas que no son compatibles, pero una persona, 1 o 2 o 5, quiere decir, alguien podría necesitar que aquello que convencionalmente se ofrece como un polo incompatible en términos de energía mediante una infusión, para esa persona sea necesario, por algún motivo en particular. La compatibilidad de las hierbas para infusión, como la compatibilidad de otros tantos elementos que están destinados a ingresar al campo de energía de la conciencia humana, pueden estar regidos según el estado de conciencia de los seres de modos diferentes. Para un cierto estado de conciencia, estas hierbas, puestas así, pueden ser inconvenientes porque despiertan instintividad. En un ser que está polarizado en otro nivel de conciencia, pueden ser óptimas porque en él no van a despertar instintividad y van a favorecer cierto tipo de instalación sutil. Hay un gran mosaico de elementos en términos de energía, hay una interacción a tener en cuenta siempre. Y fundamentalmente, como venimos diciendo desde que comenzó la charla, la definición para eso tiene que ser interior. Hoy, todo lo que está en la superficie del planeta, no solo las hierbas, todo, está mudando su energía. Mudó la polaridad planetaria, esa mudanza de polaridad se refleja de distintos modos en una gran cantidad de aspectos de la existencia, mucho mayor en cantidad de lo que nosotros podemos llegar a determinar por la vía de la observación. Solamente intuitivamente podríamos entender de qué se trata eso. En una mezcla de hierbas, en una combinación de comidas,
en cierto tipo de aspectos en la atención de la existencia o nuestra interacción con aspectos de la existencia. Hoy hay muchas cosas que están modificadas y que podrían ser mediante una doctrina alimenticia, cultural, doctrinaria, religiosa, filosófica o de lo que fuera, vistas como negativas o incompatibles, pero a los ojos de la realidad interna, algunos de esos aspectos poder combinarse para generar la emergencia de energías renovables, de energías que tienen que renovarse y que tienen que renovar la vida planetaria. Y muchas infusiones hoy que tradicionalmente están siendo tomadas con un cierto tipo de finalidad o de propósito, hoy están cambiadas. Por ejemplo, la peperina, que es común en esta zona, es muy común en esta zona, en San Luis, en algunos lugares de La Rioja, tiene una fuerte incidencia en la vesícula como energía. Pero también, y esto está ocurriendo ahora, depura toda la zona etérica donde el plexo cósmico, que forma parte del circuito del consciente derecho, tiene que desenvolverse. La peperina, que tradicionalmente opera sobre la vesícula, sobre el espectro etérico y energético de la vesícula, también limpia toda esta área donde tiene que despertar el plexo cósmico derecho, que es el primer centro del consciente derecho que despierta. Ahí actúa. Antes no actuaba de ese modo, ahora está actuando de ese modo, porque la peperina misma, como otras tantas hierbas, internamente está renovada en términos de energía, está potencializada en términos de energía. Ahora, si uno abusa de la peperina, también puede estar exponiéndose innecesariamente a aspectos purificatorios que no le corresponden y que ya no se limitarían, por ejemplo, a esta limpieza que promueve la peperina de ciertas áreas etéricas para favorecer la expansión y la manifestación y la liberación de corrientes a partir del consciente derecho. Si uno pudiera conseguir una determinada cualidad o condición y no la consigue por inercia, por comodidad, por desinterés, por indiferencia, entonces va a haber una diferencia. Ahí la energía permite que el ser esté frente al retorno de sus elecciones. Quiere decir, ahí hay un retorno kármico inmediato. Si nosotros podemos acceder a un elemento de una cierta cualidad y elegimos este otro por comodidad, por inercia, por indiferencia, acá tenemos un retorno kármico, nos tenemos que enfrentar con una limitación. Mientras que si esto no lo tenemos a disposición y solo tenemos esto, la ley interna va a liberar lo que necesitemos a través de esto. La ley interna, que es lo que ofrece neutralidad, no va a brindarnos un retorno kármico porque esto es lo único que podemos comer o tomar. La ley interna opera siempre en los elementos. La esencia responde, la esencia se libera en base a las leyes que son capaces de liberar y de orientar la esencia hacia algo en particular. Si nosotros nos limitamos en el contacto con un alimento, con una hierba, nos limitamos a las posibilidades de las leyes materiales, entonces vamos a estar siempre con ese parámetro en juego. Si nosotros estamos ante esto y no tenemos otra cosa, pero donados a las leyes internas, acá operan las leyes internas. Entonces ya cambia. En el caso de tener que pasar varios días en retiro, o un retiro muy prolongado, ¿debemos tener en cuenta nuestra alimentación de un modo diferente? ¿Cómo va respondiendo la conciencia en retiro? Es algo que nadie sabe. En cada ser puede ser diferente. Se supone que cuando vamos a una experiencia de retiro, nosotros gradualmente vamos estando en esta situación de cruzar por diferentes niveles de conciencia, por diferentes situaciones en términos de conciencia y de energía. Entramos a retiro, vamos a retiro y vamos cruzando campos de energía, vamos cruzando experiencias de conciencia, algunas más fluctuantes que otras, algunas más duraderas que otras, algunas van a tener que ser repasadas, quiere decir, vamos a estar viviendo una situación de retiro, el cruce por una situación en términos de energía o de conciencia, nos vamos a remover de ahí y a las horas o a los días vamos a recurrir nuevamente a esa misma experiencia o aparentemente la misma o similar. Quiere decir, a lo largo de una experiencia de retiro,
para seres de nuestra naturaleza y con cuerpos de nuestra constitución, la multiplicidad y una estabilidad delicada siempre va a estar presente. Para la alimentación en retiro, el ser tiene que estar muy atento para saber cómo acompañar el proceso de retiro. Están aquellas personas que van a retiro con mucho estímulo de ir a retiro o con mucha intención de entrar en retiro y terminan descargando una gran cantidad de fuerzas animales o alimentando una gran cantidad de fuerzas animales sobre la comida. El ser tiene que aprender a estar ante la energía de la alimentación como uno de los tantos síntomas de relación con el mundo formal estando en retiro. Por eso tiene que ser muy cuidadoso para no caer en situaciones que los cuerpos puedan promover, entre otras tantas cosas, a través de la alimentación. Hay quienes pueden ser estimulados, por ejemplo, a sobrellevar un retiro prolongado, no hablamos de un retiro de pocas horas, de pocos días, un retiro prolongado, viviendo etapas o ciclos dentro del retiro donde la alimentación pueda centrarse, por ejemplo, en un cereal de alta evolución como puede ser el arroz integral, sin condimento ninguno, solamente arroz integral, agua, puede ser estimulado a eso. Si realmente es estimulado a eso, él va a encontrar en esa ingesta de arroz integral y en retiro una vía de purificación, una herramienta de purificación, una energía de purificación muy efectiva, pero muy efectiva, sobre todo para remover antiguos aspectos de esta encarnación y de otras encarnaciones. Porque ese tipo de alimentación en retiro permite remover cosas muy viejas en el ser. Ahora, esto no es una pauta rígida, la persona tendría que estar estimulada internamente a asumir esa alimentación en un retiro. Otras personas, cuando ingresan en retiro, a medida que pasan los días, van sintiendo la necesidad de solamente consumir agua, jugos o licuados de verduras o de frutas. Sienten una profunda necesidad de eso y soltar todo lo que esté cocinado, incluso cereales evolutivos, todo eso lo tienen que soltar. Y pueden pasar días o semanas consumiendo eso, licuados, jugos de fruta, de verduras licuadas con agua, sin ningún tipo de aditivo, ni miel, ni nada en particular. Otras personas solo piden un poco de miel, algún poco de fruta y un poco de pan integral. Lo importante es que la alimentación en retiro, en términos de energía, esté siendo definida por la conciencia interna. Y no caer en esta trampa que suelen caer las personas en retiro cuando son inexpertas, que es estar atento a los ciclos de abastecimiento de alimento. No estar pendiente de los ciclos de abastecimiento de alimento, porque si no, el retiro se interrumpe porque la parte animal que queda en observación del abastecimiento lleva al ser a una rutina propia del animal en relación a la comida. Porque el ser cuando está en retiro, cuando está en un retiro asistido, no es quien se cocina. Él depende de que otro le lleve la comida. Y si no está atento pasa a estar en un juego de atención a los ciclos de la comida. Hay personas que no llevan reloj para el retiro, lo dejan. No lo necesitan, lo dejan. Pero empiezan a hacer un uso horario a través del desayuno, del almuerzo, de la merienda, de la cena o de los ciclos de la comida. Por eso hay que estar muy atento para no caer en ciertas trampas que sin darnos cuenta la conciencia psíquica puede alimentar o puede disponer para nosotros. En el retiro es fundamental la ruptura con la periodicidad y con la cotidianeidad. Pero si esa periodicidad y esa cotidianeidad la suplantamos por cosas periódicas y cotidianas de otra naturaleza que terminan siendo lo cotidiano propio del retiro, porque permitimos que se instale, entonces pasamos gradualmente, sin darnos cuenta, en estos retiros, estar pendientes de cositas que nosotros fabricamos para suplir en estado de retiro aquello que no podemos abarcar como cotidiano y como regular. Por eso, todo lo que el ser hace en retiro tiene que estar velado, asistido, custodiado por la más elevada energía ceremonial que él
pueda manifestar y por una energía devocional genuina. Porque una de las cosas que más asiste el ser en el estado de retiro es la energía devocional, que es la que le permite romper con el atavismo de la rutina, romper con el atavismo de lo cotidiano. Quiere decir, dejar de ser aquello que él es comúnmente, porque la energía devocional es eso. Quiero ser aquello que está encima, por sobre encima de mí. Quiero ser aquello que está allá. Quiero unirme a eso, rendirme a eso, fundirme con eso. Esa es la energía devocional. Un devoto es eso. Aquel que más allá de sus limitaciones materiales entiende que el único camino es fundirse con lo superior, con el único. Entonces, en el retiro, la energía devocional tiene que estar muy presente. Energía de séptimo rayo, energía de sexto rayo, muy presentes, muy abiertos, porque enseguida la conciencia interna en estado de retiro nos ofrece séptimo rayo y nos ofrece sexto rayo. Enseguida nos ofrece eso, porque sabe que la ceremonia asumida en términos genuinos es lo que nos va a permitir romper con los atavismos de lo regular, de lo cotidiano. Y el sexto rayo nos va a permitir que dentro de la plataforma de energía ceremonial nosotros podamos fluir y ascender hacia los mundos internos o sintonizar cada vez más los mundos internos por esto de querer ser aquello que nos llama al retiro. Porque ¿a qué vamos al retiro si no es en respuesta a la voluntad superior que está haciendo un llamado? Así nosotros vayamos a un retiro aparentemente por mera aspiración, la aspiración es respuesta a un llamado interno. Si no hay verdadero llamado interno, no hay aspiración que mueva el ser hacia lo interior. ¿Se puede afirmar que la Tierra es el planeta menos evolutivo de este universo? Universo es un campo de vida regido por leyes. Entonces, según que entienda nuestra conciencia como universo, está el universo personal, el universo de la personalidad, leyes que rigen la personalidad, el universo individual, el del individuo, el microcosmos, está el universo planetario, el universo solar, sistémico, el universo intergaláctico, galáctico, universos dimensionales o poli o multidimensionales. Entonces depende que estemos señalando con universo. La Tierra, dentro de la actual condición del sistema solar, está pasando por un proceso que lo define como dentro de un marco caótico. Es un planeta que está pasando como ningún otro planeta en nuestro sistema solar por caos, por desequilibrio, por ruptura del equilibrio planetario. En ese sentido, la Tierra tiene una condición que no se repite en nuestro sistema solar. En este universo sistémico no se repite. Y la persona dice, si esto fuera así, los seres no rescatables, ¿cómo es que irán a planetas menos evolucionados? ¿Van a ir a planetas menos evolucionados? ¿Por qué? Hay planetas mucho menos evolucionados que la Tierra. Dijimos que nosotros venimos de otros sistemas planetarios a la Tierra, y la mayoría de los que vienen de otros sistemas planetarios a la Tierra vienen de sistemas planetarios menos evolucionados. Son contados con los dedos de la mano seres que vienen de otros sistemas planetarios a la Tierra, y sobre todo en esta transición de sistemas más evolucionados bajo ley de servicio y sacrificio. Los más vienen todos así, trepando. Entonces, del mismo modo que vinimos y estamos en la Tierra procediendo de planetas de menor evolución, que están bajo otras leyes u otras instancias de la ley de karma, así los seres que no sean rescatables van a ser destinados a planetas que están en condiciones inferiores respecto a esta actual nuestra. Es posible que este lugar sea como una especie de centro de iniciaciones. Este es un lugar donde se asiste el proceso iniciático, que es parecido pero no es igual. Aquí no iniciamos a nadie, pero sí internamente, ocultamente, se asiste el proceso iniciático que los seres están viviendo. Preparación para iniciaciones, profundización de aspectos iniciáticos, todo eso se está asistiendo en este lugar. La energía de este lugar asiste un proceso iniciático y asiste un patrón vibratorio propio de Erx, que es el centro sobre el cual está anclado Sierra del Cielo. Porque toda esta gran área, en términos intraterrenos,
está influenciada por Erx, responde a la energía de Erx. Entonces, este es un ámbito donde se asisten los procesos iniciáticos, no de modo directo porque no iniciamos personas, pero sí ofrecemos condiciones a los seres, y la energía, que es lo más importante, ofrece condiciones a los seres para que puedan encontrar la contraparte adecuada a ese proceso interno que están viviendo, que es una iniciación o una preparación iniciática. En los libros solo hay referencias de Ashtar Ashgram cuando se mencionan jerarquías que asisten la transmutación de las mónadas. ¿Está actualizada esta información? De modo general, esta jerarquía, Ashtar Ashgram, es quien asume, en términos de energía, una gran parte de todo el proceso transmutatorio monádico que se está viviendo en nuestro planeta. Pero no es la única jerarquía. Se centra gran parte de eso. El punto focal, el punto de un volumen inmenso de energías que operan en las transmutaciones, encuentran en esa jerarquía herramienta, encuentran en esa jerarquía su forma de accionar. Entonces, tanto Ashtar Ashgram, Cthulhu, Urauma y otras jerarquías colaboran en ese proceso. Son como grandes campos de focalización, grandes campos donde energías profundas de tipo solar y cósmico operan, convergen y desde ahí como prismas operan en los procesos transmutatorios y con la transmutación general del planeta. Porque la esencia básica de los procesos transmutatorios no es propio de este sistema solar. La energía que rige todo eso es extrasistémica, proviene de otros sistemas solares, de otros ámbitos galácticos. Esto que hoy se utiliza como potencial para asistir las ceremonias transmutatorias monádicas es un potencial que excede nuestro sistema solar y excede nuestra propia galaxia incluso. Hay energías extragalácticas, intergalácticas que están operando aquí, colaborando en las transmutaciones monádicas y en la transmutación general de la vida planetaria. De algún modo se ve simbolizado en la transmutación de nuestro propio logos planetario, que fue relevado, nuestro logos planetario, por una conciencia que proviene de ámbitos lejanos en términos galácticos y que se hizo cargo de esta realidad planetaria. Y tenemos en cuenta esto, a veces las personas leen, Ashtar Ashgram es quien dirige el proceso transmutatorio de las mónadas, y creen que cuánto trabajo para una sola persona, para una sola conciencia. Ashtar Ashgram es una jerarquía, es un campo de energía donde se polarizan y convergen miríadas de conciencias de distintos grados, de distintas aptitudes. Estamos hablando de una entidad, de una jerarquía cósmica, de una entidad. Quiere decir que Ashtar Ashgram se puede expresar en una multitud de energías y estados de conciencia, en una multitud de elementos jerárquicos. No es un ser, no es una conciencia, no es un individuo, trascendió esa condición, esa limitación individual. Lo mismo Cthulhu, estamos hablando de un ser que en el futuro ciclo planetario va a asumir el rol que hasta este momento asumía el Cristo que nos tocó como conductor, parte de la energía crística que nos tocó como conductor en este planeta. Y Urauma es una jerarquía que estuvo oculta a la humanidad desde siempre, recién en esta transición hace pocos años se está revelando. Pero no es un ser, es una miríada de seres, son miríadas de conciencias, miríadas, mares de conciencias que operan con un sincronismo, operan de un modo tal, con una armonía tal que se perciben, se sienten como una sola energía, pero en realidad son multiplicidad de conciencias y de energías. Siento que hay una fuerte energía devocional en los encuentros de mantras. ¿De qué modo la energía devocional actúa cuando mantramos y por qué es percibida a veces tan fuertemente? También noté una fuerte luz muy poderosa sobre todos los presentes.
Sentí durante la reunión de mantras, dice la otra consulta, continuamente una luz y una energía muy potente sobre todos los que estábamos mantrando. En un momento era como que giraba de modo vertiginoso sobre su propio eje. Gracias. Mantrar no es una reunión de humanos de superficie, es una ceremonia mucho más amplia. A nosotros se nos convocó para conformar parte de esa ceremonia los días viernes ahora. No es una ceremonia nuestra. Persona de superficie se decide hacer una ceremonia que está ajena a la necesidad de este universo del que forman parte. Una reunión mántrica nace en los niveles internos. Un trabajo mántrico se prevé, se planifica y se coordina desde los niveles internos. Cuando un grupo está listo para responder a la energía interna, puede ser que la energía interna le ofrezca participar de una ceremonia como esa, una ceremonia mántrica. Entonces, el grupo o algunos individuos, primero, de un modo pionero, empiezan a ser entrenados en la captación de los mantras, en la preparación para registrar esas energías, empiezan a ser estimulados, entrenados para poder canalizar esas energías del modo más impersonal posible, que esas energías puedan liberarse hacia donde están siendo esperadas en términos ceremoniales, aquí en el planeta o en otros ámbitos, porque la energía puede ir a cualquier ámbito a trabajar. Pero no somos nosotros los que estamos organizando un trabajo mántrico. Nosotros estamos respondiendo a una organización interna de la cual, por estar en condiciones, aunque medidas, ya podemos participar de esa ceremonia. Entonces, están aquí presentes todos y cada uno de esos elementos que previa a nuestra concientización y nuestra participación consciente ya preparaban ese universo de acción mántrica, ese universo ceremonial de acción mántrica. Nosotros aquí podemos no tener conciencia, pero continuamente energía, jerarquías, entidades están haciendo aquel trabajo que les corresponde dentro de esa ceremonia mántrica. En los niveles internos se predisponen estructuras para esa ceremonia, estructuras que asumen forma de canales, estructuras que asumen formas de filtro, estructuras que asumen formas de campanas energéticas, estructuras que asumen forma de estímulos puntuales para ciertos centros energéticos de quienes van a estar trabajando o de algunos de los que van a estar trabajando particularmente. Flexibilización de estructuras energéticas, elevación de patrones vibratorios que a veces pueden ser transmutados temporalmente o equilibrados temporalmente desde los niveles internos, siempre que la aspiración, la neutralidad, la falta de expectativas puedan ser ofrecidas como plataformas para esa neutralización transitoria que desde los niveles internos puede llegar como asistencia. Entonces, todo eso podemos percibirlo en algún grado o no percibirlo en absoluto. Hay quienes no lo perciben en absoluto, lo cual no quiere decir que no puedan vivir un trabajo mántrico, en alineación, en sintonía, en gratitud y en armonía, solo que no perciben algunos aspectos de todo ese proceso interior que es lo que sostiene en definitiva la posibilidad de que un grupo llegue a mantrar aquí, en una rueda de mantra, llegue a operar en una rueda de mantra. Y hay quienes gradualmente están siendo entrenados para ir percibiendo todo eso que forma parte del trabajo mántrico. Aquí las preguntas están definiendo esa percepción gradual de algunas personas, de lo que ocurre en un trabajo mántrico. Una persona habla de la energía devocional. Siento que hay una fuerte energía devocional, claro. Un mantra ejecutado correctamente permite que la partícula que está participando en un determinado nivel, en este caso partículas como nosotros, vivamos claramente en nuestra conciencia la circulación, la doble circulación de la energía. La energía pasa a través nuestro
para atender aspectos de este universo donde estamos mantrando, y al mismo tiempo la energía nos remite en términos vibratorios hacia la fuente mántrica, todo en un mismo movimiento. Todo en un mismo movimiento. Y esa parte de elevación, esa parte de remisión hacia la fuente mántrica, quiere decir hacia lo superior, se sostiene mediante la condición devocional de la partícula. Una partícula sin condición devocional o sin un trabajo devocional básico no podría mantrar y unirse a la fuente superior de la cual el mantra procede o hacia la cual el mantra apunta, porque la energía desciende de una fuente en particular, que puede ser la propia mónada, el propio regente, la jerarquía, el ser planetario, jerarquías cósmicas, jerarquías de esta galaxia, de otra galaxia. Es inmenso hacia arriba, como tantas veces dijimos, la multiplicidad que podemos reconocer como fuentes para estímulos o para trabajos mántricos. Puede ser una jerarquía intraterrena, puede ser los mundos internos, puede ser algunos de los seres intraterrenos que asisten a determinados grupos, que forman parte de las jerarquías intraterrenas, de la jerarquía planetaria. En ese momento que estamos mantrando adecuadamente, nos ligamos con esa fuente interna. Ese ligarse a la fuente interna, ese acercarse en conciencia, se basa en una gran parte en la energía devocional. Sin esa energía devocional en el ser, eso se limita. Una persona que no tuviera suficiente energía devocional o un trabajo de sexto rayo, consciente o no, porque esto no tiene que ver con factores conscientes, que no tuviera suficiente energía devocional, depurada, trabajada, instalada en él, se va a ligar a aspectos de la trayectoria de la energía o a núcleos o niveles de conciencia que la trayectoria de la energía recorre, más básicos, menores. En un mismo trabajo mántrico puede haber un ser que se esté conectando con la energía, con fuentes de alto nivel o de alto voltaje, y otros que no logren esa misma conexión y que se conecten, por ejemplo, con aspectos de su propia alma o de su propia mónada, que no es nada desdeñable. Pero no pueden ir más allá porque todavía no está abierto ese canal, no está despejado ese canal por varios motivos. Por falta de madurez devocional, por aspectos iniciáticos que no están consumados, porque para que la conciencia se ligue mediante un trabajo mántrico a fuentes cósmicas de alto nivel, tiene que haber un trabajo iniciático consumado. Porque si no, el ser se remite siempre, en lo básico, a las propias energías del alma cuando contesta a los estímulos internos. Para que él pueda remitirse a energías superiores, ya tiene que haber procesos iniciáticos consumados. Hasta la tercera iniciación, o hasta la segunda, tercera iniciación, el ser tiene más facilidades para ir en un trabajo mántrico hacia la comunión con la propia alma, donde el mantra resuena de un modo en particular y él se torna un espejo particular de ese trabajo y un ejecutor. A medida que el proceso iniciático va avanzando y que la propia energía del alma se va acercando al portal de fuego representado por el cuerpo de luz, el trabajo mántrico tiene otra connotación, otro alcance, y la conciencia va al encuentro de otras energías en los niveles internos. Y así sucesivamente. Gracias.